hijos de Dios andamos por fe y no por vista. Como decía, dice la palabra, viendo las cosas que no son como que si fuesen. Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Y dice el Señor en su palabra, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaban la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el techo que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. La palabra tiene bendición. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, hoy en esta mañana, mi Dios, hemos venido a este lugar a recibir el pan espiritual, ese pan que viene del cielo, ese alimento que solo tú lo puedes dar. Yo te digo hoy en esta mañana, mi Dios, que mi corazón está dispuesto, que mi corazón está receptivo para recibir ese alimento espiritual. Hoy en esta mañana yo me pongo en tus manos como predicador, y que esa semilla que quede implantada en mi corazón, en el corazón de mis hermanos, y que podamos ponerla por obra. Señor, háblanos al corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, es una historia acá en el Evangelio de Juan, en la cual vemos un tremendo milagro de nuestro Señor Jesucristo. Y es esta historia que habla del paralítico, el cual, bueno, por estar incapacitado, él no podía ir de manera personal donde Jesús. Pero 4 amigos de él, quizás familiares, 4 personas, dice que lo cargaban. Pero al ver la multitud que se agolpaba, la multitud que estaba dentro de la casa, escuchando las enseñanzas, escuchando la predicación, escuchando la palabra de Jesús, hermanos, ellos se les impedía el acceso. Y usted puede ver la actitud de ellos. No se fueron sin su milagro. Abrieron el techo y de ahí bajaron al paralítico. Y lo que más llama la atención es cuando Jesús dice: al ver la fe de ellos. Se refería también a los que iban cargando a este paralítico. Pero yo, cuando estaba meditando en este mensaje, me preguntaba: ¿por qué razón el paralítico, el enfermo, no pudo entrar al lugar donde estaba Jesús? O sea, los que lo llevaban. Hermanos, ¿por qué no le ayudaron? Era la pregunta. Porque hoy en día las leyes están a favor de las personas, como le dijera, de las personas con discapacidad. Hoy en día vemos que se considera incluso inhumano no ayudarle, no tenderle la mano a una persona con discapacidad. Usted puede ver, se le ayuda al ciego al cruzar la calle, se le ayuda a la persona que anda en muletas o tiene una discapacidad en el bus, en tantas cosas. Hermano, en los bancos, en las filas, hay cajas especiales para este tipo de personas. Pero no había nadie en ese lugar que le pudiera dar la oportunidad o el permiso para que estos pudieran llegar delante de Jesús. Pero, hermanos, al parecer todas estas personas estaban apiñadas, estaban dentro de la casa, estaban, pues, como le dijera, escuchando el mensaje de Jesús, al grado que quizás no se dieron cuenta que el acceso para este paralítico no era accesible, valga la redundancia, y me imagino que Jesús les había cautivado con ese mensaje, y por ese motivo a lo mejor quizás
fue que no pudo ingresar o no pudo entrar. Entonces el punto es que no se dieron cuenta que había alguien en necesidad. Y eso es lo que está pasando hoy en día con muchos de nosotros los cristianos. Estamos demasiado entretenidos en otras cosas que en las necesidades que muchas personas tienen. Me refiero a necesidades espirituales. Nos olvidamos muchas veces de la gente que está a nuestro alrededor. Nos olvidamos muchas veces incluso de nuestros mismos familiares que no tienen a Cristo en su corazón y les espera una eternidad en el infierno. Y usted y yo, que les podemos hablar de Cristo, que le podemos suplir esa necesidad, muchos de nosotros no lo estamos haciendo. Hermanos, yo estoy seguro que hay muchas necesidades que no precisamente son físicas, que no precisamente son económicas, sino que hay muchas necesidades del alma, de las personas que necesitan una palabra de aliento, que necesitan dirección, de personas que necesitan sanar su interior, de personas que necesitan que usted llegue y le aborde y le dé una palabra de Dios que le pueda ayudar a salir adelante. Y es algo que solo la iglesia puede suplir. Solo la palabra de Dios puede suplir. El gobierno, ni con su bolsa solidaria, ni con su ayuda, no puede suplir esa necesidad. No podemos poner nuestra confianza en el alcalde recién electo, porque él no puede suplir esa necesidad. La vacuna del COVID no puede suplir esa necesidad. El banco muchas veces no puede suplir esa necesidad. La universidad, la escuela, ¿por qué? Porque son necesidades que muchas veces tienen, o la mayor parte de veces tienen, y que solo una palabra que usted le pueda llevar, eso le puede ayudar a salir adelante. Por eso dice la palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces sea un portador de bendición. 1 más 1. Ese es el proyecto que tenemos, 1 más 1 en este año. ¿Dónde está el 1? Empiece a hablarle usted a esas personas de Dios. Empiece a identificar. Mire, hoy muchos se escudan y dicen, ya tengo a Cristo en mi corazón. O no quieren escuchar palabra allá afuera cuando se anda evangelizando. O la mayoría dicen que son cristianos. Pero ¿cuál es la misión que usted y yo tenemos? Identificar esas necesidades y ministrarles. Y ministrarles. A mí me sucedió algo en esta semana. Yo le digo a mi secretaria, hágame un favor, háblele a este paciente y pregúntele cómo está, por qué no ha venido a la cita. Y me dice, pastor, dice que la esposa nos contestó, él está en el hospital El Salvador junto con la hija, pasando una dificultad por COVID. Inmediatamente tomé el teléfono, no como doctor, sino como pastor, sino como mensajero, sino como portador de bendición, para darle palabra de aliento, para decirle, la iglesia está con ustedes, vamos a orar, vamos a estar pendientes, manténganos al tanto. Hermanos, es tremendo, una jovencita de 21 años, 23 años, debatiéndose entre la vida y la muerte en el hospital por una neumonía. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que hoy, hermanos, tal vez usted no tenga esa necesidad, pero un día usted la tuvo y hubo alguien que llegó y le ministró y le dio palabra. Entonces, esa necesidad que la gente allá afuera tiene, solo la palabra de Dios, solo la iglesia la puede suplir, y usted y yo somos portadores de bendición. La gente no se dio cuenta de que este paralítico tenía una necesidad. Y claro, estaban enfocados escuchando palabra de Dios, escuchando las enseñanzas de Jesús, pero se olvidaron de la gente alrededor. Hermanos, si este paralítico no pudo entrar
Porque como les decía, la mayor necesidad que muchas veces tiene la gente no es de salud muchas veces, no es de un trabajo, no es de protección, sino que es de Dios, es de sanar su alma, es de sacar eso que llevan dentro. Y la iglesia es la encargada de llevar esa palabra de Dios. Pero volviendo al texto, hermanos, dice el versículo 5, mire lo que dice, cuando ya bajaron al paralítico y lo pusieron frente a Jesús. Y eso es lo que quiero hablar hoy en esta mañana. Al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Imagínense, el llegar frente a Jesús, hermano, muchas veces no es una garantía que usted puede lograr su milagro. Porque ¿cómo se acerca a Jesús? ¿Qué dice la Escritura? Usted se debe de acercar a Él con fe, creyendo que es galardonador de los que le buscan, dice la palabra. Entonces, muchas veces, hermano, ese poder sanador de Jesús muchas veces se libera cuando usted pone su fe y su confianza en ¿quién? En el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso el hecho de llegar a Jesús no te garantiza la sanidad, no te garantiza el milagro. ¿Qué es lo que Jesús desea ver en usted y en mí? Es esa fe. Con mucho respeto a mi hermana Linda, que está acá, la esposa de nuestro hermano Héctor. Hermano, yo le hablé esta semana y nuestro hermano Héctor, no hombre, es otra persona, feliz, contento, que Dios le ha dado una oportunidad de vida. Pero ¿cuál es el milagro? Yo sé que mi hermano Héctor tiene muchos amigos pastores y cristianos. No éramos los únicos que estábamos orando por él, pero ¿cuál es el milagro? Que en menos de un año Dios hizo el milagro, hermanos. Cuando muchos tienen ya años de estar esperando y le rechazan ¿cómo se llaman? Los donantes, hermano, y en menos quizás de un año, nuestro hermano Héctor está ya trasplantado. Dios le ha dado una nueva vida, una nueva oportunidad. Pero ¿cómo logró ese objetivo? ¿Cómo logró ese milagro? ¿Cómo logró esa sanidad? Trayéndolo del cielo, trayéndolo a través de la fe, hermanos, creyendo en el Señor Jesús. Y eso es lo que nos falta muchas veces a usted y a mí. Dice el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos. ¿Cuál es su fe? Muchas veces nosotros, en vez de impartir fe en nuestros hijos, hermanos, los amolamos más. Nos empezamos a quejar delante de ellos. Les empezamos, muchas veces el Dios que le hemos mostrado, ¿dónde queda, hermanos? Al ver nuestra actitud, que estamos renegando por las situaciones, por los problemas, al verlos pelear en el hogar, en la familia, hermanos, no les estamos abonando a esa fe que nuestros hijos deben de tener. Y como siempre se lo he dicho, nuestros hijos tienen una gran sensibilidad espiritual. Creo que el próximo domingo voy a estar pasando acá a Luisito. Vieran cómo saltó de alegría cuando le dijimos que ya estaba hecho lo de la iglesia, lo del terreno. Porque me cuenta el papá que estuvo orando y diciéndole, Señor, dale ese lugar a la iglesia Metrópolis. Un niño quizás de 8 o 9 años. Y dice que saltó de alegría cuando le dijo el papá, mira, ya estuvo el martes, ya es de la iglesia. Hermanos, qué tremendo es cuando usted le transmite eso a sus hijos. Por eso tenga mucho cuidado, sea portador de vida, sea portador de bendición, enséñele a sus hijos a lograr sus objetivos. Hermanos, siempre les enseñé a mis hijos, y discúlpenme el ejemplo, a que tuvieran metas a corto y a largo plazo. ¿Cómo vas con tus metas? ¿Cómo las vas logrando? ¿Cómo vas con tus objetivos? ¿Qué te falta? Pedile al Señor, busca al Señor, el Señor te va a dar la provisión, el Señor te va a ayudar. Eso es lo que usted y yo debemos de hacer. Hacer a nuestros hijos que el Dios en el cual usted ha creído, el Dios en el cual usted le ha transmitido, le ha enseñado, es un Dios que todo lo puede. Por eso dice el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué podemos ver acá? Dios responde
a la fe de cada uno de nosotros. No responde a la necesidad. Necesidad muchos tienen, pero Dios responde a la fe. No lo va a conmover su necesidad, sino su fe, mi amado hermano. Porque me imagino que habían más personas ahí en ese lugar. Pero ¿quién logró el milagro? Este paralítico, al ver la fe de ellos, de las 4 personas. Mire, ¿qué podríamos hacer si como matrimonio estuviéramos unidos? Y combináramos el ayuno, la oración, el poder de estar en unidad, el poder de estar de acuerdo. Pero ¿qué es lo que pasa? El esposo por su lado y la esposa por el otro. Y los hijos por el otro. Pero qué precioso sería unirlos a todos, y estamos combinando una herramienta, un arma espiritual poderosa. Imagínense todos ayunando, todos orando, todos adorando, todos congregándose, todos. No, hombre, hermano, yo le aseguro que eso sería poderoso. Y dice acá que Jesús vio la fe del paralítico. Hermanos, yo sé que todos los que están acá están haciendo algo fuera de lo común o algo extraordinario, y le están demostrando a Dios en esta mañana que de la fe que tienen. ¿Por qué? Porque el hecho de estar acá es porque usted se levantó, usted se consagró, usted se preparó, usted nos sintonizó a la iglesia al aire, y de ahí usted ya está ejerciendo fe, ya está poniendo fe en el Señor. Entonces, ¿usted cree que Dios no se va a hacer esperar? ¿Usted cree que Dios no va a ver su clamor? Hermano, pero usted debe tener esa fe suficiente para poder bajar del cielo, hermano, lo que usted busca, y que todo lo que usted busca glorifique el nombre del Señor. Entonces, es necesario creer. Es necesario tener una fe que Dios pueda ver. Porque dice la Biblia que cuando Jesús vio la fe de ellos, aparte de esto que le estoy diciendo, ¿qué está haciendo usted para demostrar su fe? Para que Dios vea la fe que usted tiene. ¿Cuáles son sus proyectos? ¿Qué es lo que usted logra alcanzar? ¿Ya dio el primer paso? Hermano, es que es increíble, Dios es increíble. Cuando yo pensé que nunca se podía hacer, yo decía, ay, ¿cómo nos van a dar el crédito? Ay, ¿cómo vamos a hacer? ¿Y cómo es imposible? Hermanos, 3 de abril, el Señor puso en mi corazón y me dijo, es el momento. Hermanos, y dicho y hecho, se los vengo repitiendo. Hermano, por favor, logre sus objetivos, alcance lo que usted anda buscando en el Señor a través de la fe. Y dice acá el versículo 6, vaya al versículo 6 de Marcos capítulo 2. Y estaban ahí sentados algunos de los escribas, los religiosos, aquellos matafé, aquellos que le van a decir, ay, ¿cómo lo vas a lograr? No, hombre, no lo vas a hacer. Dice, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemia. Dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, porque Él es omnisciente, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? Le dice, ¿tus pecados te son perdonados? O decirle, levanta, toma tu lecho y anda. O sea, los cuestiona, les dice, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil hacer? ¿Decirle al paralítico, tus pecados son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda. Vamos, le hace esa pregunta. ¿Qué es más fácil decir? Imagínense qué tremendo lo que Jesús le está diciendo. ¿Es más fácil decir sí o es más fácil decir no? En pocas palabras, ¿qué es más fácil decir? Entonces, Jesús no está diciendo que es más fácil hacer. Está diciendo que es más fácil que decir. Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús a los maestros de la ley? Quiero que ustedes me digan. ¿Por qué? Porque Jesús les dice, lo que yo digo va a pasar. ¿Quieren que diga que te perdono, que le perdono sus pecados, o quieren que les diga que los sano? ¿En qué le estaba enseñando Jesús? Que lo que Él dijera, eso iba a pasar. Mire qué tremendo.
¿Y qué le dice? Hermanos, levántate, toma tu lecho y anda. Mire qué tremendo. En pocas palabras le dijo, lo que yo diga, eso va a pasar. Hizo las dos cosas. Tus pecados te son perdonados. Levántate, toma tu lecho y anda. O sea, parece fácil, hermano, pero muchas veces nosotros nos llenamos de mucho cuestionamiento y creemos que lo que nosotros necesitamos o buscamos en Dios no lo podemos lograr, no lo podemos adquirir. Pensamos nosotros que es algo inalcanzable. Pero cuando usted se apoya en la palabra de Dios, cuando usted toma la palabra del Señor, hermanos, las cosas suceden. Mire lo que dice, que es más fácil decir al paralítico, versículo 9, tus pecados te son perdonados, o decirte, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces, ¿cuál es el principio espiritual acá, hermanos? Que de la misma manera sucede, no solo para Jesús, sino que para usted también. Nuestra boca es portadora de bendición. Hermanos, primero hay que confesarlo para creerlo. Pero muchas veces nosotros no lo creemos. Quiero que vaya a Marcos capítulo 11, versículo 23. Estamos hablando de hablar la palabra, de creer la palabra. Miren lo que dice Marcos 11, 23. Vamos a verlo de manera cuidadosa. Marcos capítulo 11, versículo 23. Porque de cierto os digo que el que tenga un posgrado, el que tenga un negocio, el que tenga dinero, el que sea líder, dice, ¿qué dice la palabra? Porque de cierto os digo, Marcos 11, 23, que cualquiera que dijera a este monte, ¿cómo? Quítate y échate en el mar y no dudar. Ese es el problema de muchos de nosotros, la duda, la incredulidad, y ese es un pecado delante del Señor. Si no creyere que será hecho, y aquí dice, lo que dice, lo que diga, ¿qué cosa dice? Le será ¿qué? Hecho. Imagínense qué tremendo. Lo que Jesús decía, eso pasaba. ¿Qué le dijo al mar? Enmudece. ¿Y qué pasó? El mar se quietó, dice la Escritura. ¿Qué fue lo que le dijo a Pedro? Ve al agua a pescar y ahí encontrarás y paga los impuestos. ¿Sí o no sucedió? Todo lo que Jesús decía, ¿qué le dijo a la higuera? Nunca más de fruto de ti, sécate. ¿Y qué fue lo que pasó? Se secó, porque los hijos de Dios andamos por fe y no por vista, mi amado hermano. ¿Cuál es mi objetivo como pastor? ¿Y qué es lo que yo le quiero dejar en esta mañana? Alcance sus objetivos, alcance sus milagros. Dios no es selectivo. Dios lo único que necesita de usted y de mí es la fe. Dice la Escritura, no el que tenga 3 doctorados, un título universitario, sino que dice cualquiera. No por ser amigo de un político, no por ser amigo de alguien de influencia, no por tener un título de teología, hermanos, sino, no por pertenecer a X organización, sino cualquiera, dice el versículo 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, y mire, y en otra palabra dice cualquiera que le dijera este sicómoro, desagárrate. O sea, los sicómoros tienen una raíz bien larga y no se puede sacar así por así. Hermano, y muévete a otro lugar. Lo mismo está diciendo nuestro Señor Jesús, que cualquiera que le dijera, pero que creyera en su corazón y no dudare, le será hecho. ¿Cuántas cosas usted no ha dejado de recibir? Porque muchas veces no creemos. Dios lo hace en su tiempo, hermanos. Por favor, no mengüe. Por favor, alcance sus objetivos. Recuerde que comenzando el año nos trazamos objetivos. Usted tiene que ir avanzando. Revise esas cosas. Hable con Dios. Póngasele en sus manos. Alcance sus objetivos. Usted debe de creer y debe de confesar esa palabra. Mire, vamos a una historia del centurión
romano. ¿Cuántos se acuerdan de ese centurión romano por cuestiones de tiempo? ¿Qué le dijo a Jesús? Mi siervo está enfermo. Entonces Jesús le dijo que iba a ir. ¿Y qué le dijo? No es necesario que vayas a mi casa. Y este hombre sabía el principio, mire. Le dijo, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y a otro, ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Solo di la palabra, le dijo. Y mi siervo sanará. En otro evangelio dice que él preguntó la hora y cabal era la hora en que Jesús había dicho la palabra. Pero ¿cuál es qué es lo que quiero dejar hoy en su corazón, hoy en esta mañana? Y estoy reiterando en este punto. Hermano, logre sus objetivos en Dios. Dios no hace excepción de persona. Incremente su fe. Si tan solo tuvieres una fe como un granito de ¿qué? De mostaza, dice la Escritura. Entonces, la mujer del flujo de sangre, ¿qué es lo que ella decía? Si tan solo tocar el borde de su manto, seré ¿qué? Sana. Y así fue. Veamos otro ejemplo de fe. Vaya primera de Samuel 17:46. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 46. Mire qué tremendo. Todo el mundo le tenía miedo a Goliat. Y él se pavoneaba enfrente al ejército de Israel. Y les decía, si hay un hombre acá que quiera hacerme frente, nosotros seremos sus esclavos. Y él estaba seguro que no había nadie que le pudiera hacer frente. Pero mire David con qué convicción llegó delante del filisteo. Versículo 46. Mire lo que le dice, y yo me imagino que señalándolo. Así, mire, chiquitito. Y nada más con una ondilla. Y Goliat estaba, ¿con qué? Con su lanza, con su escudo, con su protección. Y le dice David, Jehová te entregará hoy, no mañana, hoy en mi mano, y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que ¿qué? Que hay Dios en Israel. ¿Sí o no? Lo venció. Amén. ¿Y su problema? ¿Su dificultad y su necesidad es más poderosa que Dios? Hermano, y en esta mañana, por favor, usted es un hijo, una hija de Dios y vale la sangre de Cristo. Logre sus objetivos, hermanos, en Dios. Aproveche que se ha acercado a Dios. La Biblia dice que cuando usted se acerca a Dios, Él se acerca a usted y Él le va a dar la salida. Él le va a ayudar a salir adelante. Hoy quizás usted no lo vea, pero algo de que sí estoy seguro, que Dios está obrando en medio de esa dificultad para darle la salida, mi amado hermano. ¿Y cuál es la recomendación? Vaya Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. ¿Sabe que Elías, por la palabra que él dijo, cerró los cielos por 3 años? Pero miren lo que él dijo. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat. ¿Cuántos moradores habían en Galat? Un montón. ¿Quién hizo la diferencia? Elías. Usted que es hija e hijo de Dios, tiene que hacer la diferencia donde quiera que vaya, en su trabajo, donde quiera que usted vaya, el favor de Dios debe de ir con usted. Y dijo a Acab, ¿quién era Acab? El poderoso, el rey de Israel del norte. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estuve, en cuya presencia estaré, en cuya presencia estoy. Hermano, cuando usted busca a Dios de todo corazón, cuando usted hace de Dios su prioridad, hermano, cuando usted se ocupe en las cosas de Dios, mire, si usted tiene un tiempito, transcriba la Biblia. Yo sé lo que le estoy diciendo. Es de tremenda bendición, hermano. Usted lo va a ver a corto o a largo plazo.
le digo como testimonio, y dice, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Otra versión dice que no lloverá hasta que yo lo diga. ¿Por qué estaba confiando en Elías en la palabra que él estaba diciendo? Porque vivía, ¿a dónde? En la presencia de Dios. Y mire qué tremendo. Vaya a Primera de Reyes 17:14. Vemos otra palabra acá. Y le dice Elías a la mujer, anda, esta mujer, la viuda, cuando llega, lo que le quiero ilustrar acá es que nuestras palabras tienen poder. Le dice Elías a la viuda, anda y prepárame algo para comer. ¿Y qué le dijo la mujer viuda? Que solo tenía un poco de harina y un poco de aceite, y que se lo iba a comer con su hijo y que se iban a tirar ¿a qué? A morir. ¿Y qué le dijo Elías? Aquí versículo 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Hermano, ¿ya identificó promesas en la escritura de lo que dice Dios? En las cuales usted se tome y se agarre y que la haga realidad en su vida. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová hará llover sobre la faz de la tierra. En pocas palabras, Dios va a tener cuidado de ti. Pero tienes que dar ese paso de fe. Hermano, qué tremendo, mire. Y si usted sigue leyendo la historia por cuestiones de tiempo, dice que ni la harina ni el aceite escaseó hasta que volvió a llover sobre la tierra. Pero la mujer dijo también, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Más tarde, el hijo de esta viuda muere también, hermano, para que vea que nuestras palabras tienen poder. ¿A qué quiero llegar? Imparta bendición, háblele a sus hijos y véalos como usted quiere verlos, hermano. Le recomiendo ese libro y vuelvo al punto, La bendición familiar, que fue de mucha bendición para mí. Yo le ponía manos a mis hijos en las cunas y les decía, vas a ser grande, Dios te va a bendecir, donde quiera que vayas, Dios te va a poner personas para que te bendigan. Hermano, esa es fe. Póngale sus manos a su cónyuge, a su esposa, a su esposo. Hermano, ora, intercede por la familia, imparta fe. Pero muchos de nosotros, en vez de impartir fe, ¿qué es lo que estamos haciendo, hermanos? Estamos hablando palabras que en vez de ser de bendición, vienen a ser muchas veces de maldición para nuestra familia y para nuestros hijos. Mi amado hermano, este paralítico logró su objetivo por la fe, junto con los 4 hombres que pusieron en que Jesús, en que ese día, Jesús le iba a dar su milagro. Hermanos, año 2021. Para muchos las cosas pueden ser que estén difíciles. Para muchos puede ser que hasta el trabajo quizás perdieron. Pero la última palabra la tiene Dios. Y ese Dios en el que usted está confiando. Yo sé, como pastor, hoy en esta mañana, yo le digo que reciba esa bendición de Dios. Y que esa bendición pueda glorificar el nombre del Señor. Y que usted pueda dar testimonio de ese Dios en el cual usted ha creído. Regálele un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar.